En el momento en que Keyen entró en la trastienda de la tienda vestido con un mono descolorido y una gorra de béisbol baja, supo que algo andaba mal. El aire estaba denso de tensión. Los empleados se movían como fantasmas evitando el contacto visual como si hablar les costara sus trabajos. Así no era como se suponía que debía funcionar su empresa. Keyen había construido este negocio desde la nada, convirtiendo una sola tienda en una próspera cadena de 10 sucursales, pero últimamente las quejas se habían acumulado. El personal con la moral baja renunciaba sin previo aviso y las calificaciones de servicio al cliente se desplomaban. Les había pedido respuestas a sus gerentes de distrito, pero todo lo que obtuvo fueron vagas garantías de que no se lo creía, así que hizo lo que cualquier director ejecutivo práctico haría. Se infiltró con 10 tiendas en su haber. La mayoría de sus empleados nunca lo habían visto en persona. Cambió su apariencia, se dejó crecer un doble y solicitó un puesto de aprendiz de conserje en una de las ubicaciones peor calificadas. El gerente, un hombre brusco llamado Doug, apenas miró su solicitud antes de lanzarle un trapeador. Empiece con los baños y no se tome todo el día. Doug murmuró antes de irse. Keyen agarró su cubo de trapeador y se puso a trabajar durante las siguientes horas. Fregó inodoros, limpió mostradores y observó todos los empleados parecían exhaustos funcionando en piloto automático. Los clientes esperaban demasiado tiempo por ayuda y Doug pasó la mayor parte de su tiempo en la trastienda solo saliendo a dar órdenes, pero lo que realmente llamó la atención de Keyen fue el conserje que trabajaba a su lado, un hombre de unos 60 años llamado Walt. Se movía más lento que Keyen, pero seguía adelante. Su rostro se arrugaba por el agotamiento cada vez que Keyen intentaba hacer una pequeña charla. Walt solo ofreció un asentimiento cansado y siguió fregando. Luego, durante un breve descanso, Walt se desplomó en un banco en el almacén con las manos temblorosas. Keyen dudó antes de sentarse a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Walt. Soltó una risita débil. Ha estado mejor, Keyen observó mientras el anciano se frotaba las sienes. Turno largo triple, Walt murmuró. Alguien renunció en el último minuto, así que Doug dijo tenía que quedarse. Keyen frunció el ceño. ¿No te ofreciste voluntario? Walt negó con la cabeza. No tenía opción, dijo. Si no lo hacía podía encontrar otro trabajo. Una ira lenta se acumuló en el pecho de que legal. Walt dejó escapar un amargo riete. ¿Crees que a Doug le importa lo legal? Antes de que Keyen pudiera responder, Doug irrumpió en el almacén. Se detiene, vuelve al trabajo. Walt se puso de pie con dificultad, pero Keyen vio cómo se le doblaban las rodillas. Estaba agotado mientras volvían a limpiar. Keyen vigilaba a Walt. El hombre lo intentaba, pero le temblaban las manos. Sus movimientos eran lentos. En un momento dejó caer su trapeador y Doug estuvo sobre él en segundos. Viejo inútil, Doug espetó, ni siquiera puede sostener un trapeador bien. Walt se agachó para recogerlo, pero le temblaban demasiado las manos. Keyen se movió para ayudar, pero Doug lo empujó a un lado. Deja que lo averigüe. Doug se burló. El rostro de Walt se arrugó, su respiración se aceleró, y antes de que Keyen supiera lo que estaba pasando, el anciano se dejó caer al suelo, hombros temblorosos, lágrimas corrían por su rostro. Keyen se congeló. Había trabajado con conserjes antes, siempre se había asegurado de que los trataran con respeto, pero aquí en su propia empresa uno de sus empleados se estaba derrumbando frente a él, tratado como basura. Doug puso los ojos en blanco. Oh, vamos, deja de llorar. ¿Crees que a alguien le importa? Keyen apretó los puños. Ya había visto suficiente, pero no podía revelar su tapadera. Todavía no se agachó junto a Walt, bajando la voz. ¿Tienes a alguien? ¿Puedes llamar a alguien para que te recoja? Walt negó con la cabeza. Solo yo. El estómago de que el retorcido, sin familia, sin apoyo, solo un anciano siendo intimidado por su propio jefe. Doug chasqueó la lengua. Si no puede trabajar puede irse a casa, pero no le van a pagar por hoy. Keyen respiró lentamente obligándose a mantener la calma. Lo cubriré, dijo. Déjalo irse a casa. Doug entrecerró los ojos. Tú solo eres una emp. Entonces despídeme, Keyen replicó, pero él no se queda. Doug se burló, pero no discutió. Bien, da igual, pero si lo veo sentado de nuevo se acabó. Keyen ayudó a Walt a ponerse de pie guiándolo hacia la salida. Cuando llegaron a la puerta, Walt se secó los ojos. No tenías que hacer eso. Keyen forzó una pequeña sonrisa. Si lo hice. Mientras Walt se alejaba, Keyen regresó a la tienda con la mandíbula apretada. Ya había visto suficiente. Doug pensó que podía tratar a sus empleados como basura. Eso estaba a punto de cambiar. Keyen gastó el resto de su turno observando trabajar y tomando notas mentales. Cada detalle importaba. La forma en
Que los empleados dudaban antes de preguntarle algo a Doug, el agotamiento en sus caras, la forma en que los clientes se iban frustrados por la hora de cierre. La entrada de la tienda parecía un campo de batalla, una fila de carritos abandonados cerca de las cajas registradoras, los estantes estaban desorganizados y la basura cubría el piso. Los empleados se movían lentamente. Claramente agotado, Doug, sin embargo, permaneció sentado en su oficina escribiendo en su teléfono como si el desorden afuera no fuera su preocupación. Kejen observó desde la distancia como una joven cajera recién salida de la escuela secundaria luchaba por cerrar hasta que contó. Volvió a contar y luego exhaló bruscamente, sus manos apretándose en puños. Doug finalmente emergió de pie sobre su hombro. Eres pequeño. Ella se estremeció. No sé. Creo que conté mal. Doug puso los ojos en blanco, luego cuenta de nuevo. ¿Y si sigue estando mal? Sale de tu cuenta. La cara de la chica se puso pálida. Pero esa política de la tienda. Si te equivocas pagas. La mandíbula de Kel se tensó. Eso era una mentira descarada. Ninguna política de la empresa permitía deducciones por faltantes en la caja registradora. Doug miró su reloj. No tengo tiempo para cuidar niños. Descúbrelo o no vuelvas mañana. La chica tragó saliva con dificultad. Parpadeó rápidamente mientras empezaba a contar de nuevo. Kejen ya había visto suficiente por esa noche. Fichó a su salida. Salió de la tienda y se sentó en su coche mirando el edificio. No era solo un caso de mala gestión, era abuso. Sacó su teléfono y llamó a su asistente Lauren. ¿Cómo va el turno encubierto?, preguntó Mal. Kejen respondió, necesito un informe completo sobre el historial laboral de Doug. Quejas sobre la rotación de personal bajo su supervisión. Todo. Lauren dudó. Qué mal, peor. Y mientras estás en ello, tira de las entrevistas de salida del último año. Quiero saber por qué la gente se va realmente. Lo tengo. Te enviaré todo por la mañana. Kejen terminó la llamada y exhaló lentamente. Había sospechado que había problemas, pero esto iba más allá de lo que había imaginado. A la mañana siguiente llegó temprano. Se mezcló con los demás empleados mientras entraban. Walt no estaba allí. Kejen no se sorprendió después de lo que había pasado la noche anterior. El hombre probablemente necesitaba descansar. Doug, como siempre, no estaba a la vista cuando empezó el turno. Los empleados trabajaron en silencio. Abajo, evitando la interacción innecesaria, Kejen se dirigió al almacén donde un grupo de empleados se apiñaba cerca del muelle de carga. Había llegado un camión con un envío, pero los trabajadores parecían vacilantes. Algo andaba mal. Kejen le preguntó a un hombre más joven que llevaba un chaleco de tienda talla grande lado. Se supone que Doug está aquí para las entregas, pero nunca está. Tenemos que descargar todo nosotros mismos, y si algo se daña nos culpa. Kejen frunció el ceño. No tienes equipo. Para esto técnicamente sí, pero Doug dice que usar la transpaleta lleva demasiado tiempo, así que solo llevamos lo que podemos. Kejen miró las cajas, algunas eran pesadas marcadas con pegatinas de frágil. Esperar que los empleados descargaran todo manualmente no solo ralentizó la productividad, sino que también los puso en riesgo. Dio un paso adelante. Ayudaré durante la próxima hora. Trabajó junto a ellos, descargando caja tras caja. El sudor se formó en su frente, pero siguió levantando, apilando y organizando. Los empleados, aunque inicialmente recelosos de él, comenzaron a relajarse. Trabajas rápido para un chico nuevo, murmuró uno de ellos. Kejen forzó una pequeña sonrisa. Supongo que simplemente odio ver las cosas hechas de manera incorrecta. Justo cuando terminaban, Doug finalmente apareció. Echó un vistazo a las cajas cuidadosamente apiladas y se burló del tiempo. Murmuró, ¿te tomó suficiente tiempo? Uno de los trabajadores apretó la mandíbula pero no dijo nada. Doug se giró hacia Kejen. Ya que estás tan ansioso, limpia la sala de descanso. Es un desastre. Kejen asintió con la cabeza, reprimiendo su frustración. No estaba listo para rebelarse. Todavía no estaba dentro de la sala de descanso. Inmediatamente vio lo que Doug quería decir. La basura se desbordó de los contenedores. La comida sobrante estaba sobre la mesa y las sillas estaban esparcidas mientras limpiaba. Voces llegaban del pasillo. ¿Oíste sobre Walt? Kejen hizo una pausa para escuchar. Sí. Renunció esta mañana. ¿Puedes culparlo?
Doug lo tiró al suelo. Todavía me siento mal. El tipo necesitaba este trabajo. Que él se agarró al borde del mostrador. Walt no solo se había tomado un descanso, se había ido. Doug lo había echado. Esa fue la gota que colmó el vaso que Jen terminó de limpiar y luego fue directo a la oficina. Doug se sentó detrás de su escritorio bebiendo café, luciendo completamente a gusto. Que Jen no llamó. Entró y cerró la puerta detrás de él. Doug levantó una ceja. Perdiste la voz de que Jen era tranquila pero firme. No. Pero tú eres. Doug frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Que Jen se estiró. Se quitó la gorra y luego enderezó su postura dejando que el peso de quien era se asentara en la habitación. La expresión de Doug cambió de molestia a confusión y luego comprensión. Que Jen vio como el color se le drenó de la cara. Los ojos de Doug se dirigieron a la puerta y luego de vuelta a que Jen. Sus dedos se apretaron alrededor de los apoyabrazos de su silla. Su respiración se aceleró mientras la realidad de la situación se hundía. No estaba hablando con un empleado temporal sin nombre, estaba hablando con el dueño de la empresa. Que Jen dejó que el silencio se extendiera viendo cómo Doug se movía incómodo. ¿Has estado manejando esta tienda por cuánto tiempo? La voz de que Jen era mesurada, pero no había duda del peso en sus palabras. Doug se aclaró la garganta sentándose más derecho. Aquí 7 años. Que Jen asintió lentamente. Ese años. Y en ese tiempo has construido una cultura del miedo, empujado a los buenos empleados a sus puntos de ruptura y convertido esta tienda en la ubicación de menor rendimiento en la empresa. La mandíbula de Doug se tensó. Ahora espera. Que Jen levantó una mano interrumpiéndolo. No necesito excusas, lo he visto yo mismo. La forma en que hablas con los empleados, la forma en que ignoras los problemas, la forma en que presionas a la gente. A la gente le gusta Walt hasta que no les queda más remedio que irse. Doug se burló, sacudiendo la cabeza. Walt era lento, no podía seguir el ritmo. No era mi culpa si no podía con el trabajo. Que Jen sintió que su paciencia se estaba agotando. Trabajó 3 turnos seguidos porque no le diste otra opción. Se desplomó en el almacén por agotamiento y en lugar de asegurarte de que estaba bien lo humillaste. Eso no es liderazgo, eso es crueldad. Doug se echó hacia atrás forzando un encogimiento de hombros casual. Mirada, esto es venta minorista, no es un trabajo de oficina cómodo. La gente tiene que endurecerse o seguir adelante. Yo dirijo este lugar como debe ser dirigido. La mirada de que él se endureció. No lo diriges de la manera que te sea más fácil. Te sientas en tu oficina mientras los empleados luchan, ignoras a los clientes e inventas políticas para aprovecharte de los trabajadores mal pagados. Eso se acaba hoy. El rostro de Doug se ensombreció. He estado aquí más tiempo que la mayoría de estos niños. Sé lo que funciona y lo que no. Si crees que puedes entrar aquí y cambiarlo todo porque hiciste de conserje un día, te espera un duro despertar. Que Jen exhaló lentamente manteniendo la compostura. Tienes razón en una cosa, he estado distante. Confiaba en mis gerentes de distrito para mantener las cosas funcionando de manera justa y debería haber prestado más atención, pero eso cambia ahora. Los dedos de Doug tamborileaban contra el escritorio. Así que, ¿qué vas a despedirme? La voz de Kell era firme. Si la expresión de Doug vaciló pero forzó una sonrisa. Estás cometiendo un error, me despides, este lugar se derrumbará. Mantengo las cosas funcionando. Que Jen inclinó ligeramente la cabeza. No, los empleados mantienen las cosas funcionando a pesar de ti, no por ti. Doug se burló pero había una inquietud en su postura ahora. Que Jen continuó, tu despido es efectivo de inmediato, serás escoltado afuera y Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con respecto al papeleo final. El rostro de Doug se rectificó. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más? Y que Jen se acercó bajando la voz lo suficiente como para hacer vacilar a Doug. Soy dueño de esta empresa, la construí desde cero y no dejaré que alguien como tú arruine por lo que trabajé. La boca de Doug se abrió como para discutir pero no salieron las palabras. Que Jen cogió el teléfono del escritorio y marcó un número. En cuestión de minutos, un oficial de seguridad entró en la oficina junto a la puerta. Que Jen hizo un gesto a Doug para que lo acompañara a la salida. Doug empujó su silla hacia atrás con un fuerte rasguño. Sus movimientos rígidos por la ira, le lanzó a que Jen una mirada fulminante antes de pasar furioso junto al oficial cuando la puerta de la oficina se cerró tras ellos. Que Jen finalmente se permitió respirar, pero su trabajo no había terminado. Salió de nuevo a la tienda donde estaban los empleados, congelados tras haber escuchado lo suficiente para saber que algo había cambiado. Sus miradas inciertas se encontraron con las de él. Que Jen dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. Doug se ha ido. Una oleada de reacciones susurradas se extendió por el grupo. Que Jen continuó. He visto de primera mano lo que ha estado sucediendo aquí y asumo la responsabilidad de no intervenir antes.
Eso cambia hoy. No más horas extras sin pagar. No más verse obligado a cubrir turnos adicionales contra su voluntad. No más amenazas por errores. Esta tienda se gestionará con justicia y respeto. La joven cajera de la noche anterior, a la que Doug había intentado intimidar, habló vacilante. ¿Eso significa que las cosas realmente van a cambiar? Keyen la miró a los ojos. Sí, y eso es todo. Empieza ahora. Se giró hacia la subgerente, una mujer que había mantenido la cabeza baja durante el reinado de Doug, pero que claramente había estado tratando de mantener las cosas juntas. Quiero una reunión completa con el personal. Quiero escuchar que está mal, que necesita arreglarse y qué ideas tienen todos ustedes para mejorar esta tienda de manera efectiva de inmediato. Cualquier persona que haya sido obligada a trabajar horas extras sin consentimiento será compensada, y si alguien siente que ha sido maltratado, mi puerta está abierta. La tensión en la sala cambió lentamente, la incertidumbre dando paso a una esperanza cautelosa. Uno de los empleados superiores se cruzó de brazos estudiando aquel. ¿Y qué pasa cuando te vas? ¿Cómo sabemos que las cosas no volverán a ser como antes? Keyen asintió respetando la pregunta, porque no solo estoy haciendo promesas, estoy implementando cambios. Comenzando con el liderazgo, se traerá un nuevo gerente de tienda, a alguien que valore a su equipo, y visitaré las tiendas personalmente con regularidad. No dejaré que esto vuelva a suceder. Un latido de silencio, luego lentamente el joven cajero sonrió. Supongo que te haremos cumplir eso. Keyen se permitió un pequeño asentimiento. Espero que lo hagas. Los empleados intercambiaron miradas. No era todo. Todavía no, pero era un comienzo, y para él por primera vez en mucho tiempo había algo en el aire que había estado faltando. Esperanza. A la mañana siguiente, Keyen regresó a la tienda antes de abrir. Caminó por los pasillos observando el desorden que se había vuelto normal bajo la gerencia de Doug. Los estantes estaban medio llenos, faltaban las etiquetas de precios y la trastienda era un desastre organizacional. Estaba claro que los empleados habían trabajado demasiado para seguir el ritmo, y la negligencia de Doug había dejado todo en ruinas. La subgerente Rachel llegó poco después. Parecía cautelosa. Claramente todavía se estaba adaptando al cambio de liderazgo. Keyen podía ver el peso de la responsabilidad sobre sus hombros ahora que Doug se había ido. Dudó antes de hablar. Su voz era cautelosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Keyen se apartó de los estantes y la enfrentó directamente. Ahora reconstruimos, pero necesito saber qué necesitas para tener éxito. Estuviste aquí con Doug. Viste lo que salió mal de primera mano. Dime qué necesita arreglarse. Rachel cambió su postura considerando sus palabras. La gente está agotada. Los horarios son un desastre porque la gente renuncia todo el tiempo y los que se quedan no confían en la gerencia. No después de todo lo que sucedió. Keyen asintió procesando la realidad. ¿Qué haría? Haz que vuelvan a confiar en el liderazgo. Rachel exhaló coherencia. Necesitan ver que las cosas realmente están cambiando. No estamos simplemente cambiando a un mal jefe por otro que se olvidará de nosotros en un mes. Eso tocó la fibra sensible de Keyen. Sabía que esa era la verdadera prueba, no solo hacer cambios, sino demostrar que durarían. Sacó su teléfono e hizo algunas llamadas en cuestión de horas. Llegó un representante regional de RRHH para ayudar a revisar los registros. Keyen se sentó con los empleados uno por uno, preguntándoles sobre sus experiencias y lo que necesitaban. Algunos dudaban en hablar al principio, pero a medida que avanzaba el día, las conversaciones se volvieron más honestas. Un empleado, un asociado de almacén llamado Luis, se inclinó hacia adelante cuando fue su turno. ¿De verdad vas a hacer algo al respecto? ¿O es solo otra reunión que no significa nada? Keyen sostuvo su mirada. No estaría sentado aquí si no fuera serio. Luis lo estudió antes de asentir lentamente. Entonces deja de hacernos elegir entre nuestros trabajos y nuestra salud. La gente aquí está agotada. Si alguien llama la atención, no debería significar que el resto de nosotros tengamos que sufrir por ello. Eso era algo que Keyen había visto de primera mano. La situación de Walt no era única, solo era la más en casos extremos. Los empleados estaban sobrecargados porque no tenían respaldo ni apoyo.
Al final del día, Keyen tenía un cuaderno lleno de notas. Cada página era un recordatorio de cuanto se había ignorado durante demasiado tiempo. El primer cambio llegó de inmediato. Se ajustaron los horarios para que nadie se viera obligado a hacer turnos adicionales con los que no estaban de acuerdo. Se pusieron en marcha planes de cobertura de emergencia para que los empleados no fueran penalizados por necesitar tiempo libre. El segundo fue estructural: mejor capacitación para los gerentes, políticas claras que protegieran a los trabajadores en lugar de explotarlos y un requisito de que el liderazgo estuviera presente en el piso, no escondido en una oficina. A medida que avanzaba la semana, la energía en la tienda cambió. Los empleados, aunque aún cautelosos, comenzaron a creer que las cosas podrían mejorar, pero Keyen sabía que había una cosa más que tenía que hacer. 2 días después, hizo una parada en un pequeño complejo de apartamentos antiguo en las afueras de la ciudad. Llamó y después de un momento la puerta se abrió. Walt se quedó allí parado, mirándolo sorprendido. Llevaba una sudadera sencilla, su postura era menos rígida que en el trabajo, pero aún había cansancio en sus ojos. Keyen no perdió el tiempo con cortesías. «Te debo una disculpa». Walt levantó una ceja, pero dijo: «Nada». Keyen continuó: «Le dedicaste años a esa tienda. Te merecías algo mejor. Debería haber visto lo que estaba pasando antes». Walt exhaló frotándose la nuca. «No hay mucho que puedas hacer al respecto ahora». Keyen negó con la cabeza: «Eso no es verdad. No espero que regreses. Pero si alguna vez necesitas trabajo, hay un lugar para ti y me aseguré de que te paguen por cada hora que trabajaste. Incluso las que Doug intentó engañarte». Walt lo estudió por un largo momento antes de asentir. Lentamente: «¿Entiendes? Eso es algo». Keyen le entregó un sobre: «Y esto es algo extra. Un bono por el tiempo que dedicaste». Sin ataduras, Walt dudó antes de tomarlo. Miró dentro. Su expresión era ilegible. Luego, después de una larga pausa, asintió levemente. «Lo aprecio». Keyen asintió de vuelta. «Cuídate», mientras se alejaba. Sintió que el peso de los últimos días se asentaba. No podía deshacer lo que había sucedido, pero podía asegurarse de que nunca volviera a suceder, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Keyen entró en la sala de descanso recientemente renovada. El aroma a pintura fresca aún flotaba en el aire. El espacio ya no era el estrecho descuidado pensamiento posterior había estado bajo la gestión de Doug. Las paredes, una vez opacas y manchadas, habían sido repintadas en tonos cálidos y acogedores. Las viejas sillas maltratadas habían sido reemplazadas con asientos cómodos y una estación de refrigerios abastecida ahora estaba en la esquina. No era extravagante, pero era suficiente para que los empleados se sintieran valorados. Rachel ya estaba allí de pie junto al mostrador hojeando un portapapeles mientras que ella levantó la vista con expresión ilegible. Le entregó el portapapeles. Esa es la primera ronda de comentarios de los empleados desde que entraron en vigor los cambios. Keyen examinó las páginas. La respuesta es variada. Algunos empleados son cautelosamente optimistas, otros siguen escépticos, pero hay un cambio notable. La gente empieza a creer que las cosas son diferentes. Rachel se cruzó de brazos. Es mejor. La gente ya no tiene miedo de hacer preguntas, pero todavía hay dudas. Están esperando a ver si esto dura. Keyen asintió. Es justo. Ya se han quemado antes. Rachel exhaló, reclinándose contra el mostrador. Creo que quieren creerte, pero confiar lleva tiempo. Keyen dejó el portapapeles y luego seguimos demostrándolo todos los días. Lo estudió por un momento antes de asentir. Hay una cosa más. Luis mencionó algo sobre las discrepancias en la nómina de hace unos meses. A la gente le faltaban horas en sus cheques, pero Doug siempre lo ignoraba. Si hay un patrón, podríamos tener un problema mayor. La expresión de Keyen se ensombreció. Haré que Lauren saque los registros. Si falta dinero, lo solucionaremos. Rachel presionó.
Fuera del mostrador le haré saber a Luis que significará mucho para ellos que te tomes esto en serio. Cuando ella se fue, Kejen miró fijamente el portapapeles otra vez. El cambio estaba ocurriendo, pero aún había trabajo por hacer. Más tarde esa tarde, Kejen se sentó en su oficina revisando los informes financieros que Lauren le había enviado. Cuanto más leía, más crecía su frustración. Las discrepancias en la nómina no eran solo un problema aislado. A docenas de empleados se les habían acortado las horas durante el último año. Algunas eran pequeñas, unos pocos minutos aquí y allá, pero otros eran sustanciales, turnos enteros faltantes en los cheques de pago. Doug había estado recortando salarios sin que nadie se diera cuenta, probablemente apostando a que los empleados con salarios bajos no tendrían los recursos para defenderse. La voz de Lauren salió por el altavoz del teléfono. Hice los números 3 veces. Doug estaba manipulando el sistema de nóminas. Él ajustaba las hojas de tiempo después de que terminaban los turnos, recortando minutos o incluso horas. Algunos empleados perdieron cientos de dólares con el tiempo. La mandíbula de Kel se tensó. ¿Cuánto tiempo atrás se remonta esto? Al menos un año, tal vez más. Necesitamos un contador forense para profundizar. Kejen se reclinó en su silla. Hazlo realidad. Quiero que se reembolse a cada empleado afectado con intereses. Lauren dudó. Sabes que esto podría convertirse en un problema legal. Tienes razón. Si los empleados deciden tomar medidas, tienen todo el derecho. Kejen dijo con firmeza, nuestro trabajo es solucionarlo antes de que tengan que hacerlo. Terminó la llamada y exhaló lentamente. La mala gestión de Doug había sido peor de lo que pensaba. Para el final de la semana, Kejen se paró frente a todo el equipo de la tienda en el almacén. Los empleados se habían reunido. Algunos se apoyaban en los estantes. Otros estaban sentados en cajas volcadas. Había una energía nerviosa en el aire, del tipo que viene cuando la gente espera malas noticias. Kejen se aclaró la garganta. No estoy aquí para hacer otro discurso. Estoy aquí para decirles exactamente lo que encontramos. La sala se quedó en silencio. Doug estaba alterando los registros de Perel. Muchos de ustedes recibieron un salario inferior al que debían por su trabajo. Algunos perdieron horas, otros perdieron turnos completos. Eso termina hoy. Moore se extendió por la multitud. Algunos empleados intercambiaron miradas, otros apretaron las mandíbulas. Kejen continuó, ya hemos comenzado el proceso de corregir cada cheque de pago para el final de la próxima semana. Se les devolverá cada dólar que falte, más una compensación adicional por las molestias que esto fue. Robo y asumo toda la responsabilidad por dejar que sucediera bajo mi supervisión. Luis se cruzó de brazos y, ¿qué le pasa a Doug? Ya se ha ido, pero también estamos emprendiendo acciones legales. Lo que hizo no solo fue poco ético. Fue ilegal. Una joven cajera negó con la cabeza. Sabía que algo no iba bien. Pero no pensé que pudiéramos hacer nada al respecto. No deberías tener que luchar por lo que te deben. Kejen dijo que ese es mi trabajo y de ahora en adelante las revisiones de peligros se harán semanalmente con total transparencia. Si algo parece incorrecto tendrás acceso directo para reportarlo. Rachel, que había estado parada cerca de la parte de atrás, finalmente habló. Este es el tipo de cosas que hace que la gente se quede o se vaya. Si vemos que las cosas realmente están cambiando, este lugar podría ser diferente. Kejen sostuvo su mirada. Entonces hagámoslo diferente. La sala estuvo en silencio por un momento antes de que un empleado mayor, uno que había pasado por varios gerentes de tienda, asintiera levemente. Supongo que veremos si lo dices en serio. Que la sintió de vuelta. Lo harás cuando la reunión terminó y los empleados comenzaron a filtrarse. Hubo un cambio notable, no emoción, no celebración, pero algo más cercano a un alivio cauteloso. El daño que Doug había hecho no se desharía de la noche a la mañana, pero por primera vez Kejen pudo ver un camino a seguir.